Qué lindo ver algunas caritas que aparecieron por aquí. Qué bendición. Después de tanto tiempo, sé que hay hermanos que aquí vienen de muy lejos y la verdad que Dios es bueno. A pesar del frío, a pesar de todas las cosas, aquí estamos, amén. Firmes, buscando del Señor. Y qué bueno saber que Dios eso lo va a recompensar, porque el Señor recompensa. Dice que el Señor no es deudor de nadie, ¿sabías eso? Él no es deudor de nadie. Y todo lo que uno hace, sabe que el Señor tarde o temprano le va a dar una recompensa. Él nunca llega tarde, dice su palabra también, que Él a su tiempo nos va a bendecir. Amén. Gloria a Dios. Bien, hoy vamos a estudiar el libro de Juan. Vamos a terminar el libro de Juan, que durante casi 2 años venimos estudiando el Evangelio según San Juan. Y hoy es el último capítulo. Estamos en el capítulo 21 del libro de Juan. Y qué lindo es decir, terminamos el libro del Evangelio de Juan. Qué tremendo es eso. Estudiamos versículo por versículo y es precioso todo lo que hemos aprendido porque es un evangelio muy, pero muy especial, el Evangelio de Juan. Bien, vamos a tener lectura a partir del versículo 15, Juan 21, versículo 15. Bien, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hasta ahí, bueno, terminamos lo que es el Evangelio de Juan. Qué precioso Evangelio este. Pero si vamos ahí al comienzo, donde comenzamos la lectura, en el versículo 15, ¿se acuerdan que Pedro venía de haber negado a Jesús? Después Jesús le dijo que se iba a encontrar con ellos en Galilea. Y así sucedió. Exactamente, ellos fueron a pescar y resulta que no pescaron nada esa noche. Y justo Jesús aparece y se acuerda que le dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Por eso cuando en el versículo 15 dice: cuando hubieron comido. Qué lindo es cuando también se hace ahí patente lo que es la palabra cuando Jesús dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, hablando con respecto a Dios, el Padre. El Señor se preocupa por nuestro alimento, a pesar de nuestros errores. ¿Vieron uno como buen padre, por más que los hijos se porten mal, uno quiere que ellos se alimenten igual, ¿sí o no? Sí.
Los hijos todavía dicen, no, no voy a comer nada, sentate ahí y come, le decimos a los hijos, ¿sí o no? Y lo mismo Jesús, él sabía que estaba enfrente a personas que eran, ¿verdad?, rebeldes, personas que lo habían negado, personas que habían, ¿verdad?, le habían dado vuelta a la cara, que lo habían dejado solo. Sin embargo, le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Se preocupa por, ¿verdad?, por el alimento de ellos. ¿Qué corazón es el corazón de nuestro Padre, de nuestro Señor? Amén. A veces cuando hubieron comido, y nosotros también cuando estudiamos este Evangelio quizás nos imaginábamos en aquel momento cuando estaban comiendo, dice que cuando ellos venían, dice que Pedro se acuerda que estaba casi desnudo en la barca, se había despojado de toda su ropa, pero cuando Juan dijo, ¡es el Señor!, cuando lo conoció de lejos, dice que estaban a cierta distancia, el Señor parado en la orilla de su vida, en la orilla de su fracaso, en la orilla de su soledad, pero cuando Jesús apareció en ese nuevo día, todo cambió. Todo cambió para ellos. Y así también sucedió para con nosotros. Cuando estábamos perdidos, habíamos negado al Señor con nuestras cosas, nuestra manera de ser, andábamos en el pecado, el Señor se presentó a la orilla de nuestra vida y nos dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Y dice que Jesús les preparó, hizo con fueguito y les preparó ahí unos panes y unos peces y lo estaba esperando con algo ya para comer. Qué lindo nuestro Señor, ¿sí o no? Y dice que Pedro se vistió y se tiró al agua y empezó a nadar. Y cuando llega estaba eso ahí preparado para su alimento. Pero se encontraban aquella persona que había negado a Jesús con aquel que, ¿verdad?, que estaba ahí esperándolo con amor igual, a pesar de que Pedro lo había negado. Y después que comieron, yo me imaginaba quizás algo de silencio ahí, ¿no? Porque todavía no se había arreglado las cosas entre Pedro y Jesús. Y dice que después, cuando hubieron comido, dice Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Vieron que le hace esa pregunta? Después él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dice acá que después, la tercera vez, también le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se dice que se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y mira lo que le dice acá, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. ¿Cuántos saben que Jesús lo sabe todo? Jesús lo sabe todo. A él no se le escapa nada. Pero Pedro tuvo que pasar por lo que tuvo que pasar para reconocer que el Señor lo sabía todo. Porque hacía unos días atrás decía, no, Señor, yo tal cosa, no, Señor, yo tal otra, ¿se acuerdan? ¿Y cuántas veces nosotros también actuamos así de esa manera, creyendo que nosotros, ¿verdad?, las sabemos todas, cuando el que sabe todas las cosas es nuestro Señor? Nosotros no lo sabemos, Él sí lo sabe todo. ¿Vos sabés qué va a pasar contigo en el futuro? ¿Mañana qué va a pasar con tu vida? ¿Lo sabés? No, pero Dios sí lo sabe. Entonces, si estamos con Él y Él está con nosotros, qué tranquilidad y qué paz nos da saber que Él lo sabe todo. Que Él tiene el control de todas las cosas. Tú lo sabes todo. Ahí Pedro sí se dio cuenta y ya reconocía que Jesús lo sabía todo. Y ahí dice, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces vemos que en esta escena, junto al mar, Jesús conduciría a Pedro a través de una experiencia, ¿verdad?, que removería esa nube de la negación. Pedro venía de haber negado al Señor y a través, él lo negó 3 veces. ¿Y Jesús cuántas veces le pregunta? ¿Si me amas? 3 veces. ¿Qué hace? Corre esa nube de negación y le dice, bueno, ¿me amas? ¿Me amas? Cambia esa negación por el amor. Y eso es lo que hace nuestro Señor con nosotros, ¿verdad? Cuando Pedro respondió afirmativamente, Jesús entonces, ¿verdad?, le dijo, apacienta mis corderos, ¿verdad? Una cosa es decir que amamos a una persona, pero otra cosa es, ¿verdad?, realmente dar pruebas de que realmente amamos a Dios, ¿verdad?, de una manera radical, estar dispuesto a servir a aquella persona que realmente amamos. Porque podemos decir, sí, Señor, yo te amo, pero lo podemos decir de la boca para afuera. Y después, pero cuando uno ama realmente, ¿qué hace? Está dispuesto a servir. ¿Qué fue lo primero que dijo el Saulo de Tarso cuando se encontró con Jesús? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es lo primero que tiene que emanar de nuestras vidas cuando realmente
tenemos un encuentro genuino con el Señor. Sí, Señor, yo quiero dar mi vida por ti, quiero servir a los demás, quiero hacer algo, Señor, en gratitud a lo que tú hiciste por nosotros. No solamente decirlo de la boca para afuera, sino realmente estar dispuesto a hacer cosas para el Señor, a servir al Señor, a servir a otros, porque el Señor que dice, servirme a mí, no dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pedro se arrepintió y ahora Jesús le pide, ¿verdad?, que dedique su vida para vivir para otros. La vida de Pedro cambió, ¿verdad?, cuando puso su vida en las manos del Señor, cuando realmente se arrepintió de sus pecados. Ahora, su ocupación cambió también, pasó de ser pescador a ser un evangelista. Su nombre cambió, de Simón, ¿a qué? A Pedro, ¿verdad? Su ministerio cambió, incluso cambió su identidad, ¿verdad? De ser una persona impetuosa a ser como roca, piedra, a ser una persona firme en el Señor. Porque el Señor dijo, no te llamarás más Simón, te llamarás Pedro, que significa ¿qué? Roca, piedra. Entonces él se mantuvo firme, incluso su relación con Jesús cambió totalmente. No era aquella persona que lo seguía, incluso caminó años con Jesús, pero todavía no se había dado cuenta realmente quién era, incluso su propia condición. Muchas veces vamos a tener que pasar por cosas en nuestra vida para darnos cuenta de quiénes somos en realidad y cómo estamos realmente en el Señor, incluso y ahí ver su gran amor y su gran misericordia para con nosotros, ¿sí o no? Porque nuestra condición, somos nosotros que tenemos que saber cómo estamos y darnos cuenta. El Señor ya sabe, Él ya lo sabe todo. Somos nosotros que el Señor nos hace ver cómo estamos realmente en el Señor. Que a veces decimos, que estamos fuertes y que podemos, y a veces que nos llevamos por verdad todo por delante. Pero cuando vienen los momentos difíciles, cuando verdad las papas queman, como decimos acá en Uruguay, ahí se ve realmente quiénes somos, ¿sí o no? Cuando hay presión en nuestra vida, incluso hasta tenemos temor, y a veces salimos huyendo y negando todavía al Señor. Cuando ahí somos probados, y ahí nos damos cuenta de su gran amor. Pedro era perdonado, ¿verdad?, y comprendió el significado de las palabras que Jesús le venía diciendo, que era necesario que él muriera, pero que al tercer día tenía que resucitar. Ahora Pedro ya entendía todas las cosas, y todavía era una persona que había sido perdonada. Se sintió perdonado por el Señor, ¿sí o no? Tuvo una conversación personal con el Señor. Vieron que ahí, incluso en el comienzo le dice, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Por qué le pregunta a Pedro? ¿Te imaginas que Jesús te pregunte, ¿me amas más que todos estos que están acá? O quizás, ¿a quién amas más? ¿A todos ellos o a mí? ¿Me amas más que estos? Pedro fue una persona que fue muy tratada, muy tratada. Y yo quiero que Dios me trate. ¿Cuántos quieren que Dios lo trate? Tenemos que ser tratados por el Señor. Porque si no vamos a seguir siempre igual. En esa apatía espiritual, en esa frialdad espiritual. Y tenemos que ser tratados por el Señor. La palabra dice que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Se acuerdan de aquella mujer que vino y entró en ese lugar donde lo habían invitado a Jesús, unos religiosos? Ni siquiera le habían dado un beso a Jesús. Ni siquiera le habían lavado los pies a Jesús. Ni corte le habían dado. Estaba el Señor en esa casa. ¿Te imaginás que Jesucristo entre en tu casa? ¿Cómo lo atenderías? Es el Señor. Y estos religiosos ni corte le habían dado. Pero resulta que entró una mujer ahí, una cualquiera, como decían ellos. Y desde que llegó, lloraba, lavaba los pies con las lágrimas, lo secaba con su cabello y no paraba de besarle. Y Jesús le dice, esta mujer, ¿saben por qué ama tanto? Porque yo mucho la perdoné. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero los religiosos creemos a veces, ¿verdad? O lo que creemos que estamos, ya somos los santurriones,
que el Señor no tiene nada que perdonarnos. ¿Cómo que no tiene nada que perdonarnos si somos todos pecadores? ¿Sabe cuántas cosas el Señor me perdonó a mí? 50. No 50, 50. Perdí la cuenta ya. Perdí la cuenta. Y el Señor me perdonó. ¿Cómo no lo voy a amar? ¿Cómo no voy a dedicar mi vida? ¿Cómo no voy a amarlo, Señor? Y sí, el Señor me dice, ¿me ama más que esto? Sí, Señor, yo te amo más que esto. Te amo con todo mi corazón. Y estoy dispuesto a servirte. Estoy dispuesto a dejar mi vida, a servir a los demás, a correr esa milla extra para llevar tu palabra. Ahora, cuando le habla ahí con respecto a la palabra amor, en el griego significa ágape. Habla con respecto a la palabra ágape, que significa, ¿verdad?, amor voluntarioso o amor sacrificial. Estar dispuesto a dar un sacrificio por el Señor. Pero con ese amor es con el que el Señor a nosotros nos amó. Él estuvo dispuesto a morir por nosotros, ¿sí o no? Pedro era una persona que estaba dispuesta a morir por el Señor también. ¿Se acuerdan cuando sacó la espada y le quiso cortar la oreja a Malcolm? Pero la quiso hacer a su manera. Pero no es a la manera nuestra, es a la manera del Señor, que nosotros vamos a hacer las cosas correctas. Ahora, la segunda vez que Jesús también, en verdad, le pregunta a Pedro, vuelve a responder la misma palabra, la palabra ágape, Pedro, ¿verdad? La tercera vez, que Jesús le dice que me ama, le pregunta con la palabra ágape. Pero Pedro siempre le habló con la palabra fileo, que significa afecto, significa afinidad o amor filial. Habla de otro tipo de amor, ¿verdad? Jesús le pregunta, ¿eres de veras mi amigo? Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Realmente eres mi amigo? ¿Realmente estás dispuesto a tener esa relación conmigo íntima? De incluso hasta en lo más mínimo no querer lastimarme porque tanto que me amas. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Esa es la pregunta que Jesús le está haciendo a Pedro. Cuando el Señor nos pregunta a nosotros, ¿verdad?, no nos pregunta si le amamos de una manera superficial, sino realmente estamos dispuestos a decir, no, esto yo no lo hago porque a mi Señor le costó la vida. Muchas veces andamos como quizás haciendo cosas sabiendo bien que eso causó el dolor y la muerte de nuestro Señor. ¿Y realmente somos amigos de Él? Si yo sé que eso a Él le causó daño, ¿cómo yo voy a seguir practicando eso? De eso está hablando el Señor. Jesús le preguntó, ¿eres de veras mi amigo? Porque Él sí es mi amigo. Jesús es mi amigo. Porque Él dice que un verdadero amigo es aquel que está dispuesto a morir, a dar su vida a entregar por otras personas. Ahora la pregunta es, ¿nosotros somos realmente amigos del Señor? ¿Él puede decir que nosotros somos su amigo? ¿Puede contar con nuestra amistad? ¿Somos realmente personas que no queremos dañar a nuestro amigo Jesucristo? Jesús sabe llegar donde tiene que llegar. Por eso le pregunta a Pedro, ¿realmente me amas, Pedro? ¿Realmente me amas? Pedro tuvo que enfrentar sus motivos y sentimientos verdaderos cuando Jesús, ¿verdad?, lo confrontó. Y el Señor también nos confronta a nosotros y nos pregunta en esta mañana si realmente le amamos. La pregunta es, ¿amas a Jesús? ¿Realmente amas a aquel que dio su vida por ti? ¿Realmente Él puede contar con tu amistad como amigo? ¿O somos amigos superficiales solamente los domingos de mañana? ¿Eso es un verdadero amigo? ¿O un amigo es aquel que está deseando estar todo el tiempo con esa persona, aprender, conocerlo, que tiene esa amistad que incluso hasta se te pega la manera de hablar? Ya decís aleluya, gloria a Dios, amén. Hablamos diferente, ¿sí o no? Sí. Dice que tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. Cuando se te pega, cuando estás tanto tiempo caminando con un amigo, se te pega hasta la manera de hablar, y más si lo admirás. Yo tenía un amigo que lo admiraba tanto que hablábamos iguales los dos. Íbamos a decir algo, hasta decíamos las cosas al mismo tiempo y nos reíamos. No sé si te pasaba con alguna amistad que tenía. Me pasaba eso. Lo mismo tiene que pasar con Jesucristo.
Tenemos que hablar como Él habla, pensar como Él piensa, sentir, y lo que a Él no le agrada, a mí tampoco me tiene que agradar. Tenerle asco al pecado, decir no a esto, no a lo otro, y amar lo que Él ama. ¿Sabes qué es lo que más ama al Señor? ¿Sabes qué es lo que Dios más ama? Lo que más ama a Jesucristo. Mirá la persona que está a tu lado, míralo. La persona que está a tu lado es la persona que más ama al Señor. Te ama tanto el Señor, tanto, que estuvo dispuesto a morir por ti, ¿sí o no? Dio su vida, estuvo dispuesto a ser traspasado por los clavos porque nos amó tanto. Y nosotros a veces no somos capaces de hacer nada por Él. Y a lo más mínimo lo estamos negando como Pedro. Después le dijo, de cierto, versículo 18, de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender de cómo iba a morir, ¿no? De cómo iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme, le dijo. Esta era una profecía que Jesús le daba a Pedro de cómo él iba a morir. Mirá qué lindo que yo te diga, vas a morir así, así, así. El Señor le dijo a Pedro, vas a morir así, vas a morir crucificado. Y se dice que Pedro murió crucificado, pero él murió cabeza abajo porque no se consideró digno de morir como su Señor. Pedro murió crucificado, pero con los pies para arriba, porque no se sintió digno de morir como su Señor. Por eso el Señor le dijo, vas a extender tus manos, vas a ser crucificado y vas a ir donde no querés ir, pero ahí vas a ir. Ahora, sin tomar en cuenta lo que el futuro le esperaba a Pedro, incluso Jesús le dijo, bueno, sígueme. Qué tremendo. Porque a pesar de que Pedro ya sabía cómo iba a terminar su vida, el Señor le dijo, bueno, ¿estás dispuesto igual a seguirme? Le dijo, sígueme. Y Pedro igual estuvo dispuesto a seguirlo, sabiendo el futuro que le esperaba. Ahora, podemos enfrentar con temor e incertidumbre el futuro, porque claro, nosotros no sabemos cómo vamos a morir. Y a veces pasan esas cosas, ¿no? Pero podemos estar seguros, ¿verdad?, de que Dios, de que nuestro Jesucristo tiene el total control de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y seguirle con fe, a pesar de las circunstancias. Yo no sé cómo voy a morir, vos tampoco. Solo que Dios te lo revele como le pasó a Pedro. ¿Qué puede ser? Él te lo puede decir cómo vas a morir. Y si no te dice, ¿cuál es el problema? ¿Le vas a seguir o no le vas a seguir igual? Por supuesto que voy a seguirle. ¿A dónde voy a ir, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, le dijo Pedro. ¿A dónde voy a ir, Señor? Si mi vida depende de ti. En la eternidad quiero estar contigo. ¿Qué me importa cómo voy a morir? Si de un infarto en el corazón, me va a atropellar un auto, no me importa eso. Si voy a ser crucificado, pata para arriba, no me interesa. Te voy a seguir, Señor. Y esa fue la actitud de Pedro. A pesar de que él sabía cómo iba a morir, Pedro le siguió igual. Pero vemos acá en el versículo 20 que dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Vieron? Ese discípulo Juan en la cena dice que recostó su cabeza sobre el pecho del Señor y fue la persona que estuvo más cerca del corazón de Jesucristo. Ese fue Juan. Y cuando el Señor dijo que uno de ustedes me va a negar, cuando uno de ustedes, dice el Señor, uno de ustedes me va a negar, uno de los que está acá, ¿te imaginas? Estaban todos comiendo y quedaron todos atragantados así acá. ¿Quién me va a negar? El único que no dijo, ¿seré yo? ¿Seré yo? Dice que Pedro decía, ¿seré yo, Señor? Tomás decía, ¿seré yo? ¿Seré yo? El único que no dijo, ¿seré yo? ¿Saben quién fue? Juan. Juan dijo, ¿quién es el que te ha de entregar? Él sabía perfectamente que él no era capaz de entregar a su Señor. Miren cómo era el corazón de Juan. Era una persona que seguía al Señor y que sabía perfectamente él bien. Todo el mundo preguntó, ¿seré yo? ¿Seré yo? Él dijo, ¿quién es el Señor? ¿Quién puede hacer semejante cosa?
¿Quién puede negarte, Señor? Y cuando Pedro le vio, dice que dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, le dice. Pedro preguntó a Jesús, ¿cómo moriría Juan? No, Jesús le respondió que no se preocupase por eso. Que no se preocupe, que él se encargue él de seguir al Señor. Tenemos, ¿verdad?, muchas veces esa costumbre de querer compararnos con otros, ¿sí o no? A ver si yo soy más espiritual que él, o a ver, ¿verdad? O incluso si cómo está mi devoción con Cristo, tendemos a tener eso, ¿no? O a cuestionar incluso la justicia de Dios. ¿Cómo voy yo a, verdad? ¿Cómo vemos que el Señor, y cómo a él sí y a mí no? ¿Cómo el Señor permite esto con él, o cómo conmigo lo permite? Y creemos que podemos, ¿verdad?, preguntarle eso al Señor, pero el Señor dice, vos ocupate de lo tuyo. No mires qué pasa con tu hermano, o qué el Señor hace con tu hermano. Vos ocupate de vos. Ocupate de tu relación personal con el Señor. Muchas veces decimos, che, ¿qué pasa con aquel? ¿Qué pasa con aquel otro? ¿Y por qué a él sí, por qué a él no? Vos ocupate de tus cosas. Amén. Versículo 23 dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Juan, ¿verdad? Incluso sabemos bien que fue el discípulo que fue más longevo, el que más vivió. Él estuvo en la isla de Patmos, ¿se acuerdan? Preso durante muchos años, hasta viejito. Ahí fue donde él recibió la revelación del libro de Apocalipsis, que estamos estudiando todos los fines de mes. Pero él estuvo hasta viejito, incluso después que salió de ahí de la isla de Patmos, fue a vivir hasta Éfeso y ahí murió anciano. Incluso estuvo casi hasta a fines del primer siglo vivió este hombre. Se calcula que Juan vivió como hasta los 90 y pico de años. Ahora seguimos ahí en Juan 21, 24, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan establece, ¿verdad?, que su propósito al escribir su evangelio era mostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso Juan escribió este evangelio. Ahora presentó con claridad, ¿verdad?, de manera sistemática, evidencias de verdad de quién era Jesús, sí que realmente era Dios mismo encarnado. Cuando hay evidencias, ¿verdad?, cuando incluso se presenta incluso en el Palacio de la Justicia, dice que los oyentes deben tomar una decisión. Lo mismo hizo Juan, puso evidencias con respecto a quién era Jesús, y las personas que escuchan son los que tienen que decir, bueno, ¿es o no es? ¿Quién es esa persona? Juan, ¿verdad?, lo dejó en claro. Los que leen el Evangelio de Juan deben tomar la decisión de si realmente Jesús es quien es. Decir, bueno, yo tengo que entregar mi vida a Jesús. Yo tengo que saber si Él es realmente quien dice Juan, ¿qué vas a hacer? Y aquellos que están escuchando a través de las redes sociales, si realmente Jesucristo es el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Entregar nuestro corazón a Él. Ahora, nosotros somos a veces, en este caso, el jurado, ¿verdad? Si hay evidencia que realmente Él es el Señor, ¿qué vamos a hacer? Hace muchos años, cuando leí el Evangelio de Juan, y cuando leí que de tal manera Él dio su vida por mí, y que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, fue la mejor decisión que tomé. De decir, si realmente tú eres quien eres, Señor, entra en mi corazón, llena mi vida, transforma mi vida, y te doy gracias, me arrepiento de todos mis pecados, y te pido que entres en mi corazón. Mi vida fue totalmente transformada a partir de esa decisión tan importante, porque el Evangelio es claro. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. La mejor noticia es que hay alguien que te ama, que hay alguien que nos amó con un amor infinito. Incluso miren lo que dice acá también después en el versículo 25. Y si hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y ahí termina con un amén. Ahora, muchos dicen que es muy exagerado, Juan dice, qué exagerado, ¿cómo no van a caber todos los libros ¿verdad?, en el mundo de todo lo que Jesús ha hecho?
Y déjame decirte que Juan no estaba para nada exagerando con esto, porque realmente Jesús sigue haciendo su obra hasta el día de hoy. Y por supuesto que no va a caber en verdad, si se escribiera todas las obras que Jesús hizo y sigue haciendo, porque Él está vivo y todavía sigue obrando, no cabrían los libros. ¿Qué van a caber? Es tremendo. Jesús sigue haciendo aún mucho más todavía. Ahora, Juan, un discípulo presencial. Juan era un discípulo presencial que era el más jovencito, ¿sabían? De los discípulos que caminó junto con Jesús. Se dice que aproximadamente tendría 17 años cuando comenzó a caminar con Jesús. 18 años, era joven. Y dice que, bueno, él fue que estuvo 3 años en ese ministerio. Fue testigo ocular de Jesucristo, lo vio. ¿Verdad? Ese Dios hecho carne. El verbo encarnado, como dice él. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. El verbo era con Dios. ¿De qué está hablando ahí? De Jesucristo. Él presenta ese evangelio para que crean que Jesús es el Señor. Presentó a Jesús de una manera muy especial. Cuando alguien comienza a caminar en los caminos del Señor, ¿qué le decimos siempre? Léete el evangelio de Juan. ¿No le decimos? Lee el evangelio de Juan, porque es un evangelio muy especial. Porque es del discípulo amado de Jesús. De aquel que estuvo al lado de la cruz cuando Jesús estaba siendo crucificado. Era aquel que no negó nunca al Señor. Era aquel que incluso hasta lo quisieron matar, lo metieron en aceite hirviendo para matarlo y no pudieron matarlo. Él siguió predicando el evangelio, que tuvieron que enviarlo a una isla, tirado allá encarcelado, a picar piedra. Y él, sin embargo, dice que se mantenía en la fe y andaba en el Espíritu, porque dice cuando estaba ahí en Palmo andaba en el Espíritu y ahí recibe esa revelación. Dice que fue el discípulo que Jesús incluso estuvo dispuesto a decirle: hey, ahí está tu madre. Le encargó a su madre para que lo cuidase. No le dijo a Juan, no le dijo a Pedro, no le dijo a Jacobo, le dijo a Juan: cuida a mi mamá. Tenía que haber sido una persona especial, Juan, ¿sí o no? Una persona muy especial, con un amor tremendo. El discípulo amado, que nos presentó 7 señales, le decía él. ¿Se acuerdan que los milagros, él no los llama milagros, lo llama señales? Señales, incluso él a través de esas señales nos mostró su poder y quién era realmente Jesucristo. Cuando él escribe el evangelio, tenemos señales que en ningún otro evangelio hay. Por ejemplo, su primer milagro, ¿se acuerdan cuál fue? Convertir el agua en vino. Miren, digan conmigo, 2, digan conmigo, 2, 4, 5, 6, 9 y 11. Ahí están los 7. En cada capítulo están los milagros. En el 2, vemos ahí cuando el Señor convierte el agua en vino. En el capítulo 2. 2, dijimos. Después, ¿cuál es el otro? 4, 5, 6, 9 y 11. El 11 es mi favorito. Ahora después vamos a verlo. Mire. En el 2, ¿qué hizo el Señor? Convirtió el agua en vino. Habla con respecto al poder sobre la calidad. Dice que era el mejor vino. Lo que el Señor hace siempre es lo mejor. Habla del poder de la calidad. Después vemos en el 4 que él, ¿qué hace? Sana al hijo, ¿verdad?, de un oficial del rey. ¿Se acuerdan? Ese fue en el capítulo 4. Dice que el hombre fue desesperado porque su hijo se estaba muriendo. Y dijo: Señor, Juan lo presenta así de esa manera. Dice que él dijo: Señor, ve y sana a mi hijo. Y el Señor le dijo: bueno, tu hijo ya está bien. Y cuando él llegó allá, dice que lo recibió diciendo: tu hijo ya está bien, ya está sano. Que habla con respecto al poder de la distancia. El Señor no tiene distancia. Él puede sanar aún a la distancia. Cuando oramos y clamamos verdad al Señor, no importa la distancia, el Señor no tiene distancia. Habla del poder que a Él no lo limita a ninguna distancia. El hombre vino y dice, cuando él llegó allá, le dice: ¿a qué hora fue? ¿A qué hora fue? Le dijo el hombre. A las 7, le dijo. A las 7 tu hijo quedó completamente sano. Entonces él se dio cuenta que en ese momento, a las 7, era cuando había hablado con Jesús. Después en el capítulo 5,
Él sana, ¿verdad? A un paralítico, ¿se acuerdan que estaba en el estanque ahí el de Betesda? Dice que Jesús llegó, había cojos, había, ¿verdad?, enfermos, de todo tipo, permiso, y fue donde había un hombre que estaba tirado ahí. Dice que estaba tirado ahí hacía 38 años. Dice que había una costumbre ahí, algo que se decía que bajaba un ángel de vez en cuando, sacudía las aguas del estanque y que llegaba primero se podía. Eso era un cuento de hadas. Nunca sucedió eso, ¿sabían eso? Nunca sucedió eso. Pero Jesús llega y a este hombre que tenía 38 años enfermo, dice que Jesús dijo, toma tu lecho, levántate y anda. No importa el tiempo, habla sobre el poder del tiempo. Nuestro Señor no tiene tiempo, no importa el tiempo que hace que estás pasando o padeciendo por determinada cosa, para el Señor no hay tiempo. Este hombre con 38 años se levantó, tomó su lecho y anduvo. Y los religiosos le dijeron, no podés hacer esto, es día de reposo, le decían, como siempre. Después vemos en el 6, dice que él alimentó a más de 5.000 personas. Dice que lo seguía una multitud. Y Juan, ahí escribe el Evangelio que vino un jovencito. ¿Con cuántos panes y cuántos peces? 5 panes y 2 peces. Y uno le dijo, ¿qué es esto tan poco para tanto? ¿Cómo vamos a alimentar si precisamos más de 200 denarios para alimentar a esta multitud de gente? 200 denarios son 200 días de trabajo, sacá la cuenta. Más de 300.000 pesos se precisaba para alimentar a esa multitud de gente. Y vino un jovencito con 5 panes y 2 peces. Y Jesús, ¿qué hizo? Multiplicó, hizo una cantidad. Ahí habla con respecto al poder de la cantidad. Para él puede alimentar a lo que sea. No tiene límites el Señor. Habla del poder de la cantidad. Después ahí enseguida, después de alimentar a esa gente, dice que Jesús subió a sus discípulos en unas barcas y los envió. Y Jesús se quedó despidiendo a la multitud. Pero llegó la noche, dice, que Jesús iba caminando por el agua. Tremendo. Y dice que los discípulos vienen y dicen, es un fantasma. Y yo, no es un fantasma, soy yo. No tengan miedo, le dice el Señor. Ahí habla con respecto al poder, ¿verdad?, que Jesús tiene sobre la naturaleza. Él camina sobre las aguas. Incluso dice que reprendió después, cuando llegó a la barca, dice que hubo grande bonanza. Él tiene poder sobre la naturaleza. Después, en el capítulo 9, habla con respecto a la sanidad que hizo sobre un ciego, que era un ciego de nacimiento. Y ahí habla con respecto al poder sobre la oscuridad, sobre las tinieblas. Un hombre que era ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Nunca había visto, no sabía lo que era nada. Toda su vida en la oscuridad. Pero cuando Jesús llegó, vino la luz. E incluso dijo, yo soy la luz del mundo. En ese capítulo. Y Juan describe que él le dice que escupe en tierra, unta lodo, le pega en los ojos, le dice, ve a lavarte al estanque si lo ve. Dice que cuando él vino ya veía, y dice, pero este no era el que era ciego. Sí, es parecido, no, soy yo, dice, soy yo. ¿Y quién te sanó? Jesús. Jesús me sanó. Dice que el hombre empezó a ver. Y los religiosos de nuevo decían, pero ¿cómo puede ser? No puede ser. Sí, yo solo sé que antes no veía y ahora puedo ver. Yo solo sé que Jesucristo me sanó. Y habla con respecto al poder sobre la oscuridad que tiene nuestro Señor. Él vence toda tiniebla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él nos dio vista a nosotros, ¿sí o no? Ahora podemos ver lo que antes no veíamos. No andamos más en la oscuridad ni en tinieblas. Y después el séptimo milagro que presenta, la séptima señal que presenta Juan, es tremenda. Habla sobre su amigo Lázaro que murió. Ahí en el 11, Jesús se tarda, llega tarde, le dice, Jesús, mira que tu amigo Lázaro está muy mal. Sí, tranquilo, dice Jesús, tranquilo. Sí, aparentemente se demoró, pero era para que todo el mundo viera la gloria de Dios en la vida de Lázaro. Dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Llegó cuando ya hacía 4 días y Marta le dijo, pero ya tiene olor a podrido, ya hiede. Dijo Jesús, corran la piedra. Y el que estaba muerto dice que salió vendado, saltando.
Desátenlo, dice, desátenlo. Y ahí vemos el poder de nuestro Señor sobre la muerte. Él es el todopoderoso. Y ese Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Es el mismo que Juan presentó a través de todas esas señales y Él lo puede hacer. Por supuesto, ahí Jesús dijo en ese capítulo 11, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si estamos vivos y creemos en Él, no vamos a morir. No vamos a morir porque tenemos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En ese Jesús es en el que yo creo. Ese Jesús es el que Juan lo presenta de una manera tremenda y que nosotros también tenemos que hacer igual. Hablar sobre este Jesús, contar las maravillas que Él hace y que sigue haciendo aún en tu vida. ¿Cuántas señales hace en tu vida? Te pregunto. Desde que te levantás, hoy te levantaste, ya es una señal que estás vivo porque Él te levantó. Estás acá porque Él te trajo, porque Él te bendijo y te va a seguir bendiciendo y va a seguir usándote, así como también lo hizo con Pedro, así como también lo hizo con Juan y así también lo va a hacer con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Amén. Vamos a orar a ese Dios tan maravilloso, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias por este Evangelio de Juan que hoy terminamos, Señor, después de 2 años de estudio. Gracias por todas esas señales. Gracias por saber que tú eres el Hijo de Dios. Gracias por saber, Señor, y también por preguntarnos en esta mañana si te amamos. Señor, así como le preguntaste a Pedro, también nos preguntas a nosotros si te amamos, si estamos dispuestos a dar nuestra vida al servicio de tu obra, Señor. Si estamos dispuestos a seguirte a pesar de nuestra incertidumbre o quizás si tenemos, Señor, duda o temor a ciertas cosas, te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder seguir creciendo en tu palabra y en tus cosas, a poder presentar el Evangelio como hizo Juan, Señor, que hoy hemos aprendido que tú eres un Dios todopoderoso, que viniste hace más de 2000 años a dar tu vida en rescate por todos nosotros. Gracias te damos porque, Señor, este Evangelio es claro de quién eres tú y cuánto nos amas, Señor, porque en este Evangelio se presenta el corazón de todo el Evangelio, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias porque eso se lo dijiste a Nicodemo, un hombre religioso que creía que tenía la verdad, como también nosotros creíamos que teníamos la verdad, pero cuando nos encontramos con la verdad absoluta que eres tú, nuestra vida fue totalmente transformada. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado hoy. Yo bendigo la vida de mis hermanos y te damos toda la gloria, Señor, y gracias por saber en el Dios tan maravilloso que hemos creído, en Jesucristo, aquel que caminó por las aguas, aquel que le dio la vista al ciego, aquel que transformó el agua, Señor, en vino, aquel que levantó a aquel que estaba tirado hacía 38 años, Señor, aquel que a la distancia sanó a un hijo que estaba a punto de morir, Señor, aquel que dijo no tengan temor, yo soy, no tengan miedo, yo estoy con ustedes, aquel que fue incluso a llamar a su amigo y le dijo Lázaro, sal fuera, lo llamó y después le dio vida nuevamente. Así lo hiciste con nosotros, Señor, porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero tú, Señor, nos llamaste por nuestro nombre y hoy estamos para predicar tu palabra, para llevar tu mensaje y para darte gracias, Señor, y para amarte no solamente de la boca para afuera, sino para decirte, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor, haz tu voluntad en mi vida y dime lo que tengo que hacer. No importa, no sé cómo voy a morir, cómo va a terminar mi vida, pero yo sé, lo que sí sé, Señor, es que quiero predicar tu palabra, llevar tu mensaje, llevar el Evangelio como lo hizo Juan a todas las personas para que crean en ti, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén.